Listo. Pues buenos días. Vamos a dar inicio con la siguiente parte de la materia que tiene que ver mucho con la evaluación económica probabilística de proyectos. En el tema anterior, en teoría se debió ver la evaluación determinista de los proyectos, ¿de acuerdo? Por temas de agenda se nos complicó un poquito, entonces nos vamos a saltar al tema 3, pero créanme que cuando terminemos este tema, regresamos al tema 2, ¿vale? Este es de los temas más interesantes y nuevos que se ven dentro de la materia. La parte del tema 2 tiene mucho que ver con lo que se ve en economía de los hidrocarburos y un poquito va de la mano con lo que es la otra materia, ¿no? La de proyectos integrales petroleros. Bien, el objetivo que tiene como tal este nuevo tema que vamos a ver es que ustedes comprendan los fundamentos y herramientas que se utilizan para la evaluación económica y estadística de los proyectos petroleros. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene la toma de decisiones, qué es un análisis de sensibilidad, el análisis de decisión, qué es un análisis de riesgo y vamos a ver ejemplos de cada uno. Vamos a ver un diagrama, qué es un diagrama de tornado, qué son los árboles de decisiones y finalmente nos vamos a centrar para la última clase respecto a lo que es la simulación Monte Carlo. Para ello vamos a estar utilizando una plantilla de Excel desde cero y vamos a empezar a ver cómo generar estos múltiples escenarios estadísticos y probabilísticos con la finalidad de incorporar pues estas probabilidades a nuestros proyectos, ¿vale? Este grado de certidumbre que les vamos a dar. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Pues vamos introduciendo un poquito lo que vamos a estar tocando en la materia, en el tema, perdón. Un análisis de sensibilidad es visualizar de cierta manera o entender qué variables de todo nuestro proyecto van a tener un mayor impacto en este. Cuando hablo de impacto, me refiero a un valor económico. Es decir, a partir de qué variables que yo estoy incorporando, voy a determinar o visualizar de cierta manera a cuál debo centrar mayor mi atención, ¿no? Con el fin de decir, oye, pues esta variable que estoy teniendo aquí, si fluctúa mucho como tal, pues me va a generar ciertas pérdidas y puede llegar a hacer que mi proyecto pues sea desechable, que no sea nada viable. El análisis de decisión no es más que generar nuevos múltiples escenarios realistas con la finalidad de poder abarcar o englobar de cierta manera las diferentes tendencias que podría tener mi proyecto. Fíjense con puede pasar este escenario y este escenario, ¿de acuerdo? Y finalmente un análisis de riesgo pues es la incorporación de todos los riesgos que conlleva como tal la planeación y ejecución de un proyecto. Vamos a ver un poquito de cómo se desglosan los riesgos, cómo se administran de cierta manera, ¿vale? Las formas en que podemos controlar los riesgos, ¿no? Manejar los riesgos, perdón. Y finalmente vamos a ver pues, las herramientas que más se utilizan para este tipo de análisis, ¿no? Les pregunto, ¿han utilizado lo que son los diagramas de tornado, árboles de decisiones o simulación Monte Carlo en otra materia? Esto lo pregunto con la finalidad de ver si lo tocamos desde la base o directamente ya los ejemplos. Bueno, en mi caso, diagrama de tornado y árbol de decisión creo que no. Simulación Monte Carlo sí, pero, o sea, muy poco. Como tal, bueno, en la materia que llevé no lo habían desglosado hace mucho, entonces conozco un poco del tema, pero tampoco tanto. ¿En qué material se utilizó? ¿Utilizaste algún software? No, se desarrolló en una hoja de Excel, era para ingeniería de yacimientos de gas. Perfecto. Fue para curvas de declinación. Y estimación de reservas, ¿no? Sí. ¿Alguien más? No, en mi caso yo no los he visto. Ok. No sé si estaría bien que nos echaras la mano. Bueno, en mi caso para verlo
bien, por favor. Claro que sí, esa es la intención, ¿no? De la pregunta, ¿no? Pero pues, los vemos como tal desde cero y vamos entendiendo sus implicaciones. Pues vamos a comenzar. En teoría, hasta este punto ya han visto cómo evaluar los datos que tenemos, ¿no? ¿Qué es un BPN, la inversión, los gastos activos, qué nuestros indicadores económicos, qué si la TIR, que si nuestra eficiencia de la inversión, tiempo de retorno, la utilidad por barril, etcétera, ¿no? Ya sabemos cómo tener estos indicadores económicos con la finalidad de poder compararlos con otros proyectos y determinar el grado de factibilidad de este. Sin embargo, esto no es suficiente para la planeación como tal de un proyecto, ¿vale? Siempre es importante darle cierto grado de certidumbre al proyecto. ¿Esto con qué? Con la finalidad de saber si todo lo que yo estoy pronosticando se puede llegar a cumplir. Imaginemos que tenemos un amigo que les ofrece determinado proyecto, ¿no? Y este amigo, pues, de los 10 proyectos que intenta hacer, pues 3 le pegan y 7 no. Entonces, pues algo está pasando, ¿no? O sea, él nos podría presentar demasiados indicadores económicos a nosotros como inversionistas o como socios que queremos entrar al proyecto como tal. Sin embargo, esta información que muchas veces se obtiene debe estar sustentada con con esta parte, ¿no? Con el grado de certidumbre que le estamos dando. Entonces, pues para muchos podrá decir, pues es mi amigo, lo apoyo, invierto. Pero pues lo que me está presentando a lo mejor no tiene tanto grado de factibilidad como tal. Imaginemos que yo les presento determinado proyecto petrolero, muy bonito, eh, suponiendo que tengamos una tira alta, un flujo de efectivo bastante atractivo, un retorno de la inversión al tercer, cuarto año, y únicamente les presento esta parte, ¿no? De los datos y mis proyecciones económicas, ¿no? Mis flujos de efectivo y mis indicadores económicos. Ustedes, como inversionistas, les pregunto, ¿entrarían a este proyecto? Con lo único que les acabo de dar, les muestro un análisis económico, únicamente mostrándole los indicadores económicos de estas proyecciones que yo estoy haciendo. ¿Entrarían o no al proyecto? Yo creo que no. Necesitamos como más información de respaldo, ¿no? Pues ya netamente del yacimiento y así datos más que, pues sí que respalden esa evaluación, ¿no? Correcto, es perfecta, a esa parte iba. Recordemos que al final del día estos datos que obtenemos son de escenarios que yo puedo estar pronosticando, pero ¿qué tal si yo con la finalidad de convencerlos hago una estimación respecto a la producción o un determinado volumen de reservas demasiado amplio? Está dentro del margen que yo había contemplado en mi evaluación, pero ¿qué tal si yo generé estos escenarios con un escenario demasiado optimista, con un precio de barril haciendo una proyección de estos conflictos que estamos viviendo recientemente de 120, 125 dólares a futuro, ¿no? Entonces, pues obviamente que no va a ser del todo cierto que se puedan cumplir estos escenarios. Sí, es por ello que nosotros vamos a estar incorporando este grado de certidumbre a través de las diferentes herramientas que nosotros vamos a estar visualizando. ¿De acuerdo? Hay que entender también que en todo proyecto siempre va a existir un determinado grado de desconocimiento. Y más en los proyectos petroleros, siempre va a tener un grado de desconocimiento, ¿no? El chiste de esto o de esta técnica como tal es que nosotros podamos incorporar el mayor grado de datos que tengamos y darle sustento a esto con la finalidad de que nosotros podamos tomar una mejor decisión. ¿De acuerdo? Todo esto nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Al tú darle cierto peso o cierto grado de certidumbre como tal, de calidad de los datos a lo que estás teniendo, sabes que a partir de las simulaciones que yo hice, este es el escenario más probabilístico que
ocurre. Ya tienes cierta probabilidad aunada a estos datos que tú tuviste de la parte determinista como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces quédense con la idea de que es generar escenarios realistas, pero también no, o sea, cuando me refiero al grado de desconocimiento que tenemos, o sea, por decirlo, ¿no? Nosotros si hubiéramos hecho una evaluación probabilística y determinista de un proyecto en el 2017 para el 2025, por así decirlo, pues no hubiéramos contemplado el escenario de una pandemia, ¿no? Como tal, y que afectó no solo a la industria petrolera, sino afectó a muchísimas industrias. Entonces, la finalidad de esto es que nosotros podamos generar escenarios que sí podamos conocer en cierto grado de tiempo y conforme vaya avanzando nosotros vayamos incorporando nuevos riesgos y ahorita vamos a ver un poquito más de la parte de cómo puedo manejar estos riesgos y tomar con base en ello pues las mejores decisiones para el proyecto. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la importancia de la toma de decisiones como tal? Bueno, aquí lo desgloso con unas preguntitas que nos van a hacer de mucha ayuda, ¿no? Aquí nos dice, ¿qué tan buen pronóstico se realizó? ¿Pudo haber cambiado? Esta pregunta se responde, ¿no? ¿Cambió mi volumen original que yo pensaba obtener o que se estimó? ¿Cambió el precio del barril? ¿Las condiciones de saturación no eran las que yo esperaba en mi información? ¿O los gastos operativos me van a salir más caros? Dadas estas condiciones, ¿conviene realizar el proyecto? Es lo que voy a responder con esta pregunta. ¿Qué tan buen pronóstico se realizó? ¿Qué tan buena calidad de los datos tengo? Y si esta pudo haber cambiado con el lapso del tiempo, ¿no? ¿Voy a ganar dinero realmente con este proyecto? Es de las preguntas claves que se deben hacer para tomar decisiones. De verdad, con estas proyecciones y este riesgo que estoy tomando, ¿de verdad voy a ganar dinero con este proyecto? ¿Qué pasaría si mañana cambia la política energética del país? Que no es de golpe, no, pero ¿qué tan seguro es que la política energética de determinado país continúe, no? ¿Qué pasaría si el precio del barril sube? ¿Qué pasaría si el precio del barril baja? ¿Qué pasaría si mis reservas no son lo que yo esperaba? Que tenga puro gas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y finalmente, ¿es viable mi proyecto dadas todas estas condiciones que yo estoy incorporando, que estoy considerando como tal en la evaluación del proyecto? Pues ya ustedes, con la información que ustedes obtuvieron respecto a estos escenarios probabilísticos y sumándole la parte de la evaluación determinista que ustedes ya hicieron, pues ustedes ya pueden tomar una mejor decisión con estas condiciones y decir, ¿sabes qué? Sí conviene implementar este proyecto, sí conviene realizar tal tecnología, sí conviene que hagamos este proyecto. O de plano decir, pues no conviene hacer el proyecto, dadas estas condiciones, y pues se pausa, se cancela o se opta por otro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el análisis de decisión? Pues es un proceso estructurado como tal que va a consistir en realizar, perdón, dejen aceptar un compañero. Listo. Bueno, como les comentaba, el análisis de decisión pues es un proceso estructurado que consiste en realizar o optar por elecciones o caminos en particular. Es importante la toma de decisión incorporar, como ya se los he dicho, cierto riesgo e incertidumbre, más cuando se trata de proyectos de gran magnitud como son los proyectos petroleros. Es utilizable en cualquier situación. Sí, el análisis de decisión es utilizable en cualquier momento del proyecto. Sin embargo, si cambia bruscamente una situación o una decisión como tal que yo implemente, pues también, ¿no? Si yo voy a realizar, sabes que ya no quiero realizar este tipo de perforación, ya no se va a realizar así, ya no se va a explotar de esta manera, eh, me conviene mejor así, siempre debo evaluar el grado de impacto que va a tener
como tal esta nueva decisión o nuevas decisiones y cómo van a afectar o beneficiar mi proyecto, ¿vale? Lo más recomendable es que los cambios bruscos de decisión pues no se dejen ya en el momento de que se está ejecutando el proyecto y te hagas cambio a una decisión de forma muy brusca como tal, ¿no? Y pues quédense con la idea de que las herramientas pueden variar, pero la lógica inicial siempre va a ser la misma. Existen muchos softwares que nos van a ayudar a realizar estos análisis probabilísticos, ¿no? A estas herramientas que nosotros vamos a estar tocando. Sin embargo, pues, si ustedes logran comprender la base fundamental de lo que se está manejando, de lo que conlleva, basta con que nosotros sepamos leer, porque los softwares son bastante interactivos, únicamente es arrastrar, rellenar campos y simular. Prácticamente es toda la ciencia que tienen este tipo de softwares, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. De acuerdo. Quédense con la idea de que en todo momento vamos a estar tomando decisiones, de verdad, desde qué comemos, a qué hora nos levantamos, qué vestimos, qué carrera estudiamos. Siempre va a haber decisiones de mayor impacto como tal en nuestras vidas particulares y sobre todo en el proyecto. Por lo cual es muy importante que nosotros realicemos este proceso de estructuramiento, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo estructurar este tipo de decisiones que debemos tomar y pues vamos a ver que nos van a llevar a ciertos escenarios. Y créanme que es algo bastante lógico, algo que hacemos constantemente, simplemente es llevarlo a la aplicación como tal de un proyecto, ¿vale? Aquí les pongo una imagen bastante interesante. La pongo más que nada por la frase, no por la persona que la dice. Que nos dice, a veces tu mayor inversión es la que no realizas. Si nosotros no contemplamos todo el riesgo que conlleva realizar un proyecto, si nosotros no conocemos cómo se está comportando el mercado, si nosotros no entendemos de toda esta información que nos están dando y estas proyecciones, o sea, es que la mejor decisión que nosotros podemos tomar es no realizar el proyecto. O adquiero más información que me va a costar más dinero o no realizo el proyecto. Y eso es a lo que voy. Si nosotros tenemos un yacimiento y prácticamente toda la información estática se obtuvo de un campo de correlación o de un yacimiento de correlación, pues obviamente el grado de incertidumbre que nosotros vamos a tener pues va a ser muy amplio. Pues si nosotros solo tomamos muestras de un solo pozo, ¿no? Y únicamente nos vamos con nuestras reservas 3, ni siquiera delimitado bien de todo el yacimiento y ya estoy haciendo proyecciones pues sí, alcanzables, pero con demasiado grado de incertidumbre que nos pueden conllevar pues, a que el proyecto no sea tan redituable o factible como es, ¿vale? Bien, les he hablado de qué es riesgo y tal, pero pues vamos a definirlo, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, es un evento incierto o condición que si esta ocurre, va a tener un efecto no esperado o negativo. Y este efecto se considera como una pérdida en cualquier tipo de recursos. Humanos, especie, dinero, y va a afectar severamente al proyecto, ¿vale? Ay, perdón. Entonces quédense con esta idea, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, es cualquier evento incierto, condición que si llega a pasar, pues me va a generar un efecto negativo como una pérdida, ¿vale? Cuando se topan en la literatura, cuando encuentran en la literatura que se habla de riesgo positivo, es más cómo tú solucionaste ese riesgo, qué acciones tomaste y qué valor agregado le diste al manejo como tal de este riesgo, ¿vale? Pero quédense con la idea de que riesgo, cuando hablamos de riesgo, es un evento incierto o condición que se ocurre, se convierte en una pérdida, ¿vale? También quédense, cuando hablo de riesgo, no hablo tanto de la parte de seguridad industrial. Hay muchísimos riesgos que se pueden presentar en el proyecto, ¿vale? Que más adelante lo vamos a estar tocando, pero solo quería hacer hincapié en esto, ¿no? Cuando hablamos de incertidumbre,
pues la descripción no nos va a decir mucho, ¿no? Porque nos dice que es la falta de certidumbre que existe. Bien, yo la interpreto como que es la falta de certeza que yo puedo tener, ¿no? Es el grado de desconocimiento de mis eventos futuros, ¿vale? Y esta a veces puede definirse como tal en un rango de posibles resultados. Entonces quédense con la idea de que cuando hablamos de certidumbre o incertidumbre, pues qué tan buena es la calidad de los datos que yo estoy teniendo. Si yo tengo una certidumbre alta, va de la mano que toda la información previa que yo tengo, pues es muy buena. Si yo tengo una incertidumbre muy alta, incertidumbre muy alta, pues me va a llevar a que la calidad de mis datos, al grado de desconocimiento que yo tengo, pues es muy, muy, muy amplio, ¿vale? Y pues ya dependerá de nosotros si seguimos o no como tal con estas proyecciones. ¿Qué factores como tal nos van a generar o nos pueden generar ciertos riesgos? Cuando nosotros no tenemos los objetivos claros en el proyecto, nos va a conllevar a generar grandísimos riesgos, sobre todo con la parte de que, no tanto de que el equipo como tal entiendan, sino que, se los explico así. Si nosotros no entendemos o comprendemos el alcance como tal que va a conllevar la implementación de N proyecto, vamos a estar encaminados a obtener pues, resultados que no cubran o no satisfagan de todos estos alcances que yo me comprometí a cumplir, ¿vale? Entonces, va mucho de la mano con esto. A ver, pregunta. ¿Cuáles son los elementos que debe cumplirse en un proyecto? Los 3 elementos que se deben cumplir en un proyecto. Los escucho. A ver, Lisette, ¿cuáles son los 3 elementos que debe cumplirse en un proyecto? ¿Cuáles son los 3 elementos que deben cumplir un proyecto? Que debe cumplir como tal, que deben cumplirse. Pues no sé, digo, si hablamos en general, me suena que uno de los primeros que debería de cumplir en general debería ser un análisis de datos completo. No sé si a eso te refieres. Me refiero más a la parte de, bueno, les digo la respuesta. Un proyecto debe cumplir estas 3 condiciones, ¿no? Debe estar en tiempo o debe cumplirse como tal en el tiempo que se estableció. ¿Qué más? En el costo que se estableció y debe cumplir todo el alcance que yo me establecí a realizar, ¿no? Entonces, las 3 partecitas fundamentales de todo proyecto es que se deben de cumplir en costo, tiempo y deben abarcar todo el alcance que yo me comprometí. A eso me refería como tal. Sí, Ok, muchas gracias. vale. Obviamente, si tu proyecto no se cumple en el tiempo estimado, ¿qué va a pasar? En un proyecto petrolero, ¿qué quieres que pase? Pues va a generar muchísimos más problemas económicos a futuro, porque si no se cumple en tiempo y forma, todo en general se retrasa, se van a retrasar costos, se van a retrasar producción, van a aumentar más costos, perdón, más me refería, van a aumentar más costos y a lo mejor si tenías como destinado uno a producir antes que otros pozos, ese pozo se va a retrasar y va a generar pérdidas económicas y los siguientes que seguían posteriores al que ibas a poner a producir también se van a retrasar más tiempo y te van a generar más pérdidas económicas todavía. Entonces, creo que en general el riesgo que tenemos ahí es una pérdida económica muy grande por retraso. Por retraso, correcto. Imaginemos que estamos bajo estamos bajo un régimen regulatorio, ¿no? ¿Qué pasa si yo me retraso en entregar mis planes de desarrollo o mis planes de ejecución pactados
en este proyecto, ¿no? Sanciones. Y hasta me pueden Sí, llegar claro. a quitar mi licitación que me costó dinero. A lo que voy, ¿vale? Eso serían cuestiones de tiempo, ¿no? En costo, imaginen que hagamos una sobreevaluación o sobreestimación de las reservas que tenemos, de la producción que vamos a tener. No es lo mismo estar produciendo 30,000 o 300,000 barriles al final de cada mes, que nada más está produciendo 7,000. No. ¿Cómo creen que sea el flujo de efectivo que va a tener respecto uno con otro? ¿Cuánto grado de incertidumbre creen que hay en esa partecita, ¿no? De estar produciendo 7,000 barriles a 300,000 al mes como tal, o 30,000 al mes, ¿no? No sé, por decir ejemplos, ¿no? Vale. Y obviamente que si no está dentro del alcance que yo establecí, pues me va a conllevar a disgustos del cliente, de la sociedad, de la parte regulatoria. Oye, tú te comprometiste a perforar 30 pozos, me estás perforando 10, ¿qué pasó? No. Entonces, quédense con esa idea de cuáles son los 3 elementos que se deben manejar y cumplir en el proyecto, los más importantes, ¿no? Bien. ¿Qué otros factores nos van a generar como tal riesgo? Cuando nosotros tenemos falta de involucramiento y compromiso por parte de los usuarios. Esto ya lo han visto prácticamente en toda la carrera cuando nos organizamos como equipo y no existe esa parte de involucramiento y compromiso por parte de los integrantes, ¿no? Si es como, pues lo hago un día antes, lo hago pues, ese mismo día, hay tiempo, ¿no? Pues obviamente que si nosotros lo hacemos con la determinada parte de tiempo que nos corresponde responsabilidad y entendemos pues el impacto que va a conllevar realizar o no determinada tarea, pues entre mayor tiempo tenga para hacerlo, pues obviamente va a tener un mejor resultado, ¿no? Malas decisiones administrativas. Vamos a ver que existen decisiones que nosotros no siempre nos corresponde tomar. Hay decisiones que ya han sido tomadas, ya sea por los altos directivos de las empresas, por la política de la empresa, que ya han sido determinadas por el gobierno en el que estamos o en el que vamos a implementar este proyecto, ¿no? Entonces, estas malas decisiones administrativas, pues nos van a conllevar o nos pueden generar ciertos riesgos si yo no las contemplo del todo y empiezo a hacer proyecciones con ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Imaginemos, por ejemplificar, que un cierto gobierno está en contra de que se implemente la tecnología de fracturamiento hidráulico o fracking, ¿no? Imaginemos que nosotros para nuestros planes de desarrollo, planes de ejecución, empezamos a utilizar o hacer proyecciones para esta técnica, ¿no? Pues ya estoy como tal considerando pues un escenario con bastante riesgo porque a lo mejor pues, oye, no me lo aceptaron. Y es todo tu plan que todavía has gestionado como tal, planificado, pues, híjole, cancelado, ¿no? ¿Y qué pasaría si, no, pues yo lo voy a realizar de todas maneras? Entonces, no se va a poder, ¿no? Cuando nosotros tenemos falta de información, creo que este es el mayor riesgo que nosotros podemos tener o que nos puede generar muchísimo riesgo es tener falta de información. Les comentaba que en un proyecto petrolero, pues esto va a jugar un papel bastante clave. Si nosotros no tenemos la información suficiente del campo que vamos a desarrollar, de lo que vamos a realizar, pues obviamente que nos puede conllevar escenarios bastante catastróficos en cuestión de nuestras proyecciones que nosotros vayamos a hacer, ¿vale? Cuando nosotros tenemos la aplicación de tecnologías no probadas o aplicación de tecnologías nuevas, también nos va a generar cierto riesgo. No es lo mismo, esto se los digo meramente por experiencia, ¿no? Cuando estaba en el IMP, pues muchas veces llegaban los proveedores y te ofrecen los mejores surfactantes, químicos, lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, cuando, cuando los quieres, o cuando lees toda la parte de desarrollo que hicieron, pues te das cuenta que pues, esos escenarios que te están pronosticando o intentando vender, pues son prácticamente ideales, ¿no? Bajo ciertas condiciones ideales,
cuando tú ya las llevas a la realidad o las implementas en tu sistema, proyecto, etcétera, pues meramente va a tener merma de todo eso, no va a tener ese resultado que tú estás esperando. Entonces, siempre la aplicación de tecnologías no probadas o tecnologías nuevas siempre va a conllevar cierto riesgo por no saber o no hacer las pruebas suficientes como tal antes de la implementación de estos, ¿vale? El retraso en las operaciones, ya Raúl nos apoyó muchísimo en esta parte de qué conllevaría en un proyecto petrolero tener retraso en las operaciones, ¿no? Que a su vez, estas nos pueden generar un riesgo. Toda esta parte que acabamos de discutir pues, nos va a conllevar a tomar pues malas decisiones, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó en esta película o en el caso particular de Macondo, ¿no? Tenían un retraso de operaciones, tomó a llevar malas decisiones y pues ya no solo, ya el riesgo ya se convirtió en la pérdida del factor humano, ¿no? Por estas malas decisiones y pues obviamente todo el impacto negativo que tuvo la compañía. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, 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 de acuerdo. Sí, Bien, de acuerdo. bien. Un segundo. Bien, la siguiente parte que nos tocaría abordar es la estructura de desglose de riesgos. Es decir, nosotros vamos a estar hablando cómo vamos a desglosar estos riesgos. Hay riesgos en la parte técnica, riesgos externos de la organización y de la dirección de proyectos. A ver, vamos a hacerlos participar y esto lo hago con este ejercicio lo hago con la finalidad de que ustedes puedan entender el impacto de estos riesgos como tal en nuestro proyecto. Por ejemplo, a ver, Carlos, ¿por qué la normativa, el tema 2.2, que es un riesgo externo, conlleva un riesgo? Pues yo lo puedo interpretar como así un cambio en las reformas o acciones como las que está tomando el presidente de echar para atrás, ¿no? La reforma energética y con ello la colaboración con privados y extranjeros. Entonces, ese pronóstico de producción, etcétera, pues va a variar y nos va a generar pues problemas ahí, ¿no? Económicos y de todo lo que conlleva. Bien. Imaginemos que tú no conoces toda la normativa que tienes o que realiza SEA, ¿no? Que tienes que cumplir con la SEA, con la CRE, todos los permisos que debiste haber solicitado y no los tienes. Por no conocer esta parte de la normativa que existe en determinada región, en determinado país, no es la misma partecita como tal de un órgano a otro, ¿no? Entonces siempre es importante conllevar esta partecita. Si bien en los mejores de los casos realizas como tales acciones y no cumpliste de toda la normativa vigente de tal región o de tal órgano regulador o ente como tal, pues te conlleva en multas, te conlleva en pérdidas económicas. Bueno, estas multas se transforman en pérdidas económicas como tal de tu proyecto, ¿no? O un impacto malo, a que te suspendan actividades, etcétera, ¿no? La parte que nos comentas, Carlos, es muy válida. El grado de incertidumbre que puedes tener respecto a cómo está, a si puede llegar a cambiar esta normativa vigencia, esta regulación que se tiene actualmente. Pero también va mucho de la mano con esta parte que te comento. Al tú incumplir en cualquier normativa que exista previa, ya sea por desconocimiento o por meramente no hacer una adecuada gestión de la actividad que estás realizando, pues te va a conllevar en multas, sanciones, pérdida del contrato, etcétera. ¿De acuerdo, Carlos? Ok, sí, Bien. sí, ya quedó más claro, gracias. ¿No? De que, por ejemplo, a ver, Aldo, ¿qué entiendes tú por el 3.1? Dependencias del proyecto. ¿Por qué es un riesgo tener dependencias del proyecto? Sería, por ejemplo, por porque se está, por ejemplo, en el caso
de aquí, de nuestro país, de México, podría ser que se depende mucho de lo que quiera el mandatario, no sé, en cuanto a producción o algo así, o estoy perdido, no sé muy Es bien. válido, es válido. Pues el ejercicio es que ustedes me den ideas, que las intenten aterrizar, porque es un riesgo esta parte. A ver, ajá. Nos comentas que Sí, estamos forzados a que cumplir con ciertas expectativas, con ¿no? cierta producción. Y pues, por ejemplo, el ingeniero puede decir, es que si, si producimos lo que usted nos manda, puede que nos acabemos más rápido las reservas o, Que ocurra bueno, conificación, que se el inunde el volumen. yacimiento, una mala explotación, una mala administración. Pero esto entraría en la parte de malas decisiones administrativas, como que se mencionaba en la lámina anterior, y es muy válido, ¿vale? Es muy válido la parte que nos comentas y es un gran riesgo porque están tomando malas decisiones administrativas desde un principio, como tal, ¿vale? Pero cuando hablamos de dependencias del proyecto, hablo que de dependencias que existen de un proyecto a otro. Eh, Imaginemos que nuestro proyecto en cuestión empieza el 1 de enero del 2025. ¿Vale? Vamos a iniciar la primera perforación el 1 de enero del 2025. Pero la parte de incorporación de toda la información que yo esperaba para previo a la información se retrasa 15 días más, 25 días más, ¿no? Entonces, esta parte yo ya tengo una dependencia de mi proyecto, que si no me llega esta información para esta fecha, este proyecto que tú estás gestionando se va a retrasar, ¿vale? Ya tú tienes una dependencia de un proyecto con otro, ¿vale? A eso. Podríamos decir, Sí, claro. podríamos decir esto que me acabas de hacer entender, creo, lo entendí de esta forma, por ejemplo, en cuanto a las áreas, por ejemplo, que los de perforación necesitan la información de yacimientos para poder proceder, algo así, o Eh, Quédate con esa. Sí, 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 o sea, va mucho de la mano de dependes de otro factor que no está a tu mano, de otro proyecto que tú no estás gestionando para poder realizar tu proyecto. Entonces, pues toda tu estimación, todo el tiempo que tú pronosticaste, el costo de inicio, final, todo eso, pues te lo destruye, ¿no? Tienes ok, que volver a ok, hacerlo, gracias. ¿no? Imagina que, para que quede un poquito más claro para todos, imaginemos que nosotros estamos gestionando un proyecto, o vamos a implementar un proyecto de recuperación mejorada por inyección de métodos térmicos. Sin embargo, aún no conocemos de todo el volumen remanente que estamos, esto que podemos obtener con este método, ¿no? Híjole, entonces, pues, me estoy adelantando muchísimo, ¿no? Existe una dependencia de, si este volumen es bastante atractivo, pues implemento este método, pues no, ¿para qué? ¿De acuerdo? ¿Sí, Aldo? Ok, profe, gracias, ya queda un poco más claro. Bien, a ver, Liz. Eh, a ver, ¿cuál estará bien? A ver, el 2.1, muy sencillo. Subcontratistas y proveedores. ¿Por qué sería un tipo de riesgo? Pues de subcontratistas bueno, de proveedores imagino que es porque, por ejemplo, o sea, ¿cómo vas a trabajar si no tienes la materia prima, por así decirlo? O sea, pues son técnicamente quienes te van a proveer de cierta parte de tu proyecto, ¿no? Entonces vas a depender pues de ellos también. Si no, no Ok, tienes cómo lo vas a llevar a cabo. Y de contratistas, no sé, está, ahí sí te fallo, no sabría cómo aterrizar la idea. no, que son riesgos externos, pero imagínate que te vas con el subcontratista o proveedor que te salga más barato, pero al menos confiable. ¿Cómo crees que le afecta la calidad de tu proyecto contratar al subcontratista? A lo mejor no, a lo mejor son muy buenos, ¿no? Pero por experiencia que han tenido en proyectos anteriores con este proveedor, con este subcontratista, pues te das cuenta que por la experiencia, por la reputación que tienen, pues no son bastante buenos. ¿Qué te conlleva Okay. contratarlos? ¿Sí, Liz?
sea, mm, ahí sí. Pues, Ok, técnicamente, o sea, si lo pongo, es que se está cortando y como que a veces no te escucho bien por eso. no te preocupes. Pues es mi internet, pero es que como que no parece. Pero sí es. Pues si lo pongo, si es así como me dices, o sea, bueno, como explicaste, pues sería en todo caso, o sea, de ver o sea, es que no sé cómo decirlo, como el compromiso o ver qué tan eficaz es el subcontratista o ese proveedor para el proyecto, o sea, si es rentable, no rentable, si te conviene, no te conviene, si cumple tiempos, el costo que habías dicho, ¿no? Entonces, Claro, no sé. Y perfecto. si está dentro también del alcance, ¿no? O sea, el proyecto. Bien, 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 bien. Contratamos al subcontratista o proveedor más barato, la calidad de lo que me está entregando va a ser mala, no me entrega en tiempo, no me entrega en forma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablemos un poquito en dos láminas, cómo se manejan los riesgos, pues nos vamos a dar cuenta que pues, yo puedo, con un contrato, ¿no? Oye, este es el lapso de tiempo, se cumple en este, o las repercusiones económicas que me conlleven este retraso, pues meramente van a caer en ti, ¿no? Entonces, pues ya puedes controlar como tal esta parte de riesgo, pero tiene mucho que ver con lo que les menciono, ¿no? Que tu subcontratista o proveedor no sea el adecuado, presente determinado accidente, etcétera, ¿no? No va a poder acabar en tiempo, le va a salir más caro, no sé, cualquier tipo de cosa que se les pueda ocurrir, que les pueda llegar a ocurrir, ¿no? Que no te entreguen la materia prima, no sé, ¿vale? A ver, Pablo, Sí, profe. ¿por qué el 4.1 sería un riesgo? Estimación. Bueno, hablando de, por ejemplo, puede ser de estimación de costos, yo pienso ahí, o sea, también puede ser estimación de volúmenes, o sea, al final la estimación es un valor que nosotros damos hacia futuro, ¿no? Entonces puede ser que esos valores, por ejemplo, de producción, nosotros estimamos una producción de, no sé, 3,000 barriles por día, por ejemplo, y se nos baja a 1,500 barriles, por ejemplo. Entonces, eso puede ser un error de estimación de producción o de costos, por ejemplo, cuando se está iniciando la perforación, por ejemplo, de un pozo de desarrollo, podemos estimar un costo de 300 millones de dólares, pero cuando por no sé, por algún problema mecánico, nos cuesta 350 millones de dólares, ¿no? Al final la estimación puede estar desfasada de más o menos, ¿no? Correcto, muy bien. Cuando la dirección como lo menciona aquí, la dirección de proyectos o nuestra parte que nosotros vamos a estar a cargo hace sobreestimaciones de lo que se va a realizar o de las metas que vamos a alcanzar, pues es un gran riesgo, ¿no? Imagínense que yo hago una evaluación con únicamente mis reservas 3P y digo, por mí, van a ser las reservas que yo voy a obtener o que yo voy a poder vender o comercializar. Imagínense todo el riesgo que va a ser ese tipo de estimación que yo estoy cumpliendo. Muy bien, Pablo, muy bien. Es la participación. A ver, Enrique, ¿por qué? A ver, el 3.3, el financiamiento. ¿Por qué podría ser un riesgo? ¿Sí estás, Enrique? Perdón, no escuché mi nombre. El financiamiento podría ser un riesgo. ¿Podemos entender el financiamiento como préstamos bancarios? ¿O se refiere a, por ejemplo, otra persona ajena que dé el dinero? Bueno, es que es casi lo mismo, ¿no? Sí. Entonces podría ser un riesgo porque uno no podremos tener el dinero suficiente para poder realizar el proyecto, o sea que el financiamiento sea corto, o que el proyecto se alargue por otras cuestiones, entonces tengamos que estar pidiendo más financiamiento y se convierte en más intereses para el futuro.
Puede Bien. llegar a un punto en el que ya no sea rentable o nos ahoguemos con las deudas porque el proyecto no da frutos. Ok. Y también, ya para complementar la idea, está muy bien, Enrique, gracias. Si no tienes el financiamiento, pues no puedes realizar actividades, ¿no? Entonces, imaginemos que estas inversiones, estos préstamos, pues se llegan a retrasar, nada, te entregan cierta partecita al inicio, tú necesitabas tanta para empezar, entonces pues, ya se complica un poquito esta parte porque no estás teniendo el financiamiento de la organización como para implementar este proyecto, ¿vale? Entonces, imaginemos que nosotros necesitamos o tenemos una empresa que se dedica meramente a hacer cementaciones, ¿no? Se encarga de la parte de cementación de pozos. Y pues nos dan de repente la parte, ¿sabes qué? Ganamos este contrato y quiero que realices tantas actividades de cementación para este campo, ¿no? Híjole, pues el alcance es bastante amplio y pues si no tengo el financiamiento suficiente para poder realizar esto, pues no voy a poder cumplir el proyecto, ¿vale? No voy a poder, ¿de acuerdo? No voy a poder ni pagar la cuadrilla de cementación porque pues, no me alcanza, es mucho dinero, ¿vale? Para que me entiendan, ¿de acuerdo? Sí, Enrique. Sí, todo claro. Sí, algo así, más o menos. Bien. A ver, ya para terminar, a ver, Raúl, ¿por qué? A ver, el 2.3, 2.4, 2.5, el que quieres explicarnos, el de mercado, cliente o clima, porque es un riesgo, el que tú quieras. Por ejemplo, bueno, en el caso de mercado, siempre nos va a afectar como todo un panorama industrial global, ¿no? O sea, qué tan fluido o qué tan poco fluido esté el producto que vamos a ir a estar comercializando. Además de eso, no nada más creo que influye en esa parte, sino influiría como en otros aspectos dentro del proyecto. Pero creo que sí, el más importante sería cómo está fluyendo lo que estamos comercializando a nivel global, si es factible o no lo es. En Y la cuestión aplicado del cliente, a nuestra industria, ¿cómo te afectaría una fluctuación de mercado en tu proyecto? mande. Aplicado en nuestra industria, ¿cómo te aplicaría una fluctuación del mercado en el proyecto? ¿Cómo me afectaría una fluctuación del mercado? En nuestra industria, en tu proyecto petrolero. Pues, ah, pues Por bastante, ejemplo, ¿no? O Estados sea, sí Unidos nos entra afecta. en conflictos bélicos con, no sé, Egipto. Vamos a Pues es sin que, ejemplos, ¿eh? ¿Cómo te sí, claro. afectaría? ¿De acuerdo? Pues es que afecta demasiado porque, bueno, o sea, realmente pues el precio del petróleo está controlado a nivel mundial, entonces si empieza a subir de un lado, sube del otro y empieza a haber como broncas con las reservas, con la exportación e importación de productos, empieza a haber limitaciones, empieza a haber muchos problemas, entonces realmente afecta demasiado porque el mercado se dispararía mucho y, bueno, pongámoslo en un escenario así, tal vez pudiera ser ya no tan factible estarlo comercializando tan cañón precisamente por la situación. Entonces, así afectaría una fluctuación. Bien. Y el caso contrario, ¿no? Que el precio del barril de repente baje porque la OPEP se le ocurrió abrir sus llavecitas y ya vamos a subir nuestra producción a tope, ¿no? Pues va a haber mucha saturación en el mercado, etcétera. Lo que vimos un poquito en la clase pasada, ¿no? Entonces, ya están fluctuando los mercados y pues obviamente es un riesgo que si no lo vas llevando día con día, haces proyecciones adecuadas, la parte de encargada de esta partecita, pues es un gran riesgo, ¿no? Bien, Raúl, gracias. Sí, gracias. A ver, me toca los 1.1, ¿no? Cuando hablamos de por qué es un riesgo, los requisitos tiene mucho que ver con todo lo demás. Todos, créanme que todos, este desglose que les pongo en esta lámina se relaciona ya sea con uno o con otro nivelcito o llavecita de nuestro esquema, ¿no? Si nosotros nos comprometemos a cumplir demasiados requisitos, pues va a ser un riesgo muy grande, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Yo me comprometo a realizar o tener tanta producción sin conocer. Yo en este momento me comprometo o con el fin de ganar esa licitación
o ese contrato o lo que ustedes quieran, ¿saben qué? Pues sí voy a poder y realizar este servicio, esta actividad, y aparte le voy a sumar otras, ¿no? Por decirlo. Entonces, estos requisitos, pues a lo mejor, dadas mis capacidades, dada mi infraestructura, dado todo lo que yo tenga, pues no lo voy a poder cumplir. No cuento ni con la tecnología, no cuento ni con los expertos, pero tengo el dinero, no puedo así decirlo. Entonces, pues, y quiero realizarlo. Entonces, pues, si yo no puedo cumplir como tal con todos estos requisitos que se me están planteando, pues me conllevan un gran riesgo, porque si no cumples estos requisitos que tú te comprometiste, que tú firmaste a realizar, pues obviamente no solo va a quedar en la parte de una mala imagen de la compañía, en esta pérdida, del impacto negativo que va a tener para ti, para futuros proyectos, sino puede llegar a verse en la parte económica, ¿no? Ah, pues no cumpliste con esto, pues una sanción, una multa, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando la tecnología es nueva, también nos tenemos un riesgo, ya vimos por qué, perdón. La complejidad de interfaces va mucho de la mano con esta partecita, ¿no? En cuestiones de tecnología, cuando esta es muy compleja y no es del todo clara en cuestión de si yo la he manejado antes o si la puedo manejar ya estando en campo, pues es bastante interesante, ¿no? Esto, quédense con la idea de cuando hablamos de el riesgo por complejidad de la tecnología, pues es bastante interesante, ¿no? Desempeño y factibilidad va de la mano, calidad, obviamente si no cumples con la calidad, pues vas a tener malos resultados. Vale, quédense con eso. Pregunta, ¿alguna en particular que quieran que les explique más a detalle o todos ya están claros? Pues bueno, por mi parte creo que todos están claros. Bien, todos los demás chicos. Sí, profe. Bien, yo confío en ustedes. Bien. Bien, ya vimos un poquito de cómo es que nosotros vamos a estar, o cómo desglosar los riesgos, ¿no? ¿A ustedes qué se les ocurre en un proyecto? ¿Cómo podrían manejar este tipo de riesgos? ¿Qué decisión tomarían para identificar los riesgos, no? Pregunta para ustedes. ¿Qué decisiones o qué harían ustedes? ¿Cómo formularían su plan para incorporar riesgos? De todos los que vimos. ¿Qué se les ocurre? Puede ser a partir de, no sé, a partir de históricos de proyectos del mismo estilo, por ejemplo. Uno. Bien. Les paso de cierta manera la receta que hay que seguir. No es una receta, pero prácticamente es la teoría fundamental de lo que se debe hacer para el manejo de riesgos, ¿vale? Uno, los debes de identificar. Todos los riesgos, todos. Debes de hacer en tu mente visualizaciones de qué conllevaría realizar determinadas operaciones y qué pasaría si te conllevan un retraso o tiempo. Debes de hacer, primeramente, una vez que los identificaste, el siguiente paso sería ver cuál es el que mayor impacto va a tener en tu proyecto, ¿vale? ¿Cuál de todos estos riesgos que yo estoy viendo o tratando de como tal en el proyecto me va a tener un mayor impacto en mi proyecto? Y finalmente, ya que los estructuré, ya que hice mi listita de todos estos tengo, mi backlog, todo lo que ustedes quieran, ya vi cuáles me impactan más, ahora voy con la parte de gestión y administración de riesgos, ¿vale? Entonces son estos 3 pasos que les platico y a lo mejor pueden ser, sonar muy sencillos, pero tienen su chiste, ¿vale? Son bastante interesantes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok, entonces identifico. El segundo paso es, Ver cuáles tienen mayor o menor envergadura. ok. Y finalmente la parte de administración y gestión. ¿Cómo los voy a administrar? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Vale?
Existen, no sé, bueno, les pregunto, ¿sí saben cómo se administran y manejan los riesgos? Eh, bueno, no sé si te refieras a la parte en general ¿cómo se llama? Como de riesgos industriales dentro de todo el proyecto o no sé si te refieras a otra cosa. Habíamos acordado que la parte de seguridad industrial sí va a estar dentro de la parte de mis riesgos, pero aquí no estamos solo hablando de riesgos que pueden suceder en el trabajo, ¿no? Pero va mucho de la mano también con esta partecita de ese riesgo, tú tomas acciones, ¿no? Para poder mitigar o disminuir ese riesgo, ¿no? Les platico, existen 4 formas en que nosotros podemos administrar y manejar los riesgos. Son 4, ¿vale? Una es lo evitas, otra es lo mitigas, otra es lo transfieres y otra es lo aceptas. Evitar, mitigar, transferir y aceptar. Son las 4 formas en que yo me puedo manejar los riesgos de mi proyecto. ¿Vale? El primero, vamos a hablar del primero, lo evitas. A partir de acciones correctivas, preventivas, planes de mitigación, como esto va mucho de la parte de seguridad industrial, ¿no? Si yo capacito a mi personal para que use el EPP de forma adecuada, pues me va a conllevar a que pues no se muera, por así decirlo, ¿no? Que no se lesionen, que no se accidenten como tal, ¿no? Que no repercutan en su salud, ¿no? Trabajo en esta partecita, aparte de las acciones que yo estoy tomando, las acciones preventivas, correctivas, ya sea mantenimiento, planes de control de todas estas partecitas que yo voy teniendo, pues puedo como tal evitar que ocurra cierto riesgo, ¿no? Yo ya identifiqué que posiblemente pase esta situación, ¿qué acciones voy a tomar para poder resolverlo, ¿no? Cabe aclarar, esto es muy importante y es la base fundamental de la administración de riesgos, que las acciones que tú vayas a tomar para evitar, mitigar, transferir o aceptar cualquiera de estas cosas que tú hayas decidido utilizar, estas herramientas que tú hayas decidido utilizar, no deben sobrepasar el costo de si llega a ocurrir como tal el riesgo y te pega, ¿vale? Es decir, si ocurre tal escenario, tal riesgo, ocurre tal pérdida como tal, te va a generar un impacto económico como tal de tal valor, ¿no? Al final de todo el día, el retraso que te va a generar, el impacto que te va a tener, todo eso no te va a generar un valor económico al final del día. Si ese impacto económico es muchísimo menor de las acciones que hubieras tomado perdón, ese impacto económico del riesgo que sucedió o aconteció es muchísimo menor que las acciones que tú vas a tomar, pues no estás haciendo una adecuada administración, ¿vale? Entonces, quédense con esta idea. En la administración y manejo de riesgos, las acciones que tú deben realizar, pues deben ser muchísimo menor que si llega a ocurrir como tal el riesgo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, está esa parte de que lo evitas, ¿no? Vamos a hablar de la parte de transferir. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de transferir el riesgo? ¿Cómo podrías transferir el riesgo? A través de la contratación de un servicio para realizar la operación. Esa podría ser una. Delegas toda la responsabilidad a un tercero. Bien. ¿Cómo otra forma podrías transferir el riesgo? ¿Han escuchado sobre las coberturas petroleras? Sí, justo te iba a decir que a través de pólizas de seguro o algo así. Seguros, contratos, coberturas, perfecto, Raúl. Es la parte en cómo yo puedo transferir el riesgo. ¿Me va a costar? Claro que me va a costar. Pero obviamente esta parte de tener una mayor confiabilidad a que si llega a suceder este escenario, pues ya estoy por lo menos cubierto en la parte de alguien me va a estar comprando esta partecita de mi barril a tal precio, aunque esté muchísimo menor, ¿no? Entonces ya me estoy cubriendo, ya me estoy protegiendo, etcétera, ¿no? Bien.
Esa es la forma en que yo puedo transferir con seguros o delego la responsabilidad a un tercero, ¿vale? Coberturas, etc. La otra parte es mitigar. Imaginemos que ocurre determinado evento fortuito, chin, nos pegó, ¿no? La parte de mitigar tiene mucho que ver con la parte de evitar, ¿no? Son igualmente acciones correctivas que yo voy a implementar que me van a disminuir el impacto de ese riesgo, ¿vale? En el caso de lo mismo, ¿no? Estas acciones que yo voy a tomar, pues a lo mejor, si sucedían, me iba a costar una pérdida de 10 millones de dólares, ¿no? Por así decirlo. Pero aparte de las acciones que yo tomé, pues ya únicamente me pegó una pérdida económica de 2.5 millones de dólares. Ya mitigaste el riesgo, ya estás ganando, como ya no estás perdiendo del todo como si hubiera sucedido. A eso va la parte de mitigar, ¿vale? Y finalmente va la parte de aceptar los riesgos. Cuando hablo de la parte de aceptar, cuando los riesgos son de muy poco impacto como tal, que exista poco impacto, pues simplemente los acepto, ¿no? Si no me van a pegar bruscamente en toda mi gestión, pues los acepto. Ahora, ya pasó, lo soluciono rápido, ¿no? Imaginemos que, no sé, por decirlo, está fallando un compresor, ¿no? Y te va a afectar toda la parte de producción y comercialización para llegar al determinado punto, ¿no? ¿Qué puedo realizar, no? Pues ya aceptaste el riesgo y pues a lo mejor puedes enviar toda esa línea de producto a otro compresor y pues que trabaje a determinada capacidad durante tanto tiempo mientras se le hace una reparación, no sé. Ya estás ahí mitigando el riesgo, pero pues a la vez también lo aceptaste porque no consideraste que tenías tanto impacto, cuántas con la infraestructura suficiente, no sé, etc. A eso va la parte de aceptación, ¿vale? Entonces, dudas, chicos, de estas 4 formas en que se manejan los riesgos. No, todo bien. Entonces es lo evito, lo transfiero, lo mitigo o lo acepto, ¿vale? Bien. Bien, esta lámina nos habla de los impactos del riesgo o los impactos como tal si yo no los manejo adecuadamente. Si yo no hago un manejo adecuado de todos estos riesgos, pues ¿en qué pueden traducirse? En que el presupuesto y las fechas de determinación sean diferentes a lo planeado, ¿no? ¿Qué pasa si yo sobreestimo o hago una mala proyección de mi presupuesto, ¿no? Ocurre determinado riesgo y pues yo no dejé un colchoncito en la parte de administración de mis costos para escenarios de contingencia, ¿no? Entonces, pues van a necesitar solicitar más presupuesto que a lo mejor pues ya no le conviene al cliente, ya no nos conviene a nosotros como empresa, etcétera, ¿no? Entonces ya estoy fuera del presupuesto que no necesito más dinero para poder solventar este riesgo que no contemplé, etcétera, ¿no? Entonces pues ya prácticamente voy a estar perdiendo dinero con la implementación o gestión de este proyecto, ¿no? Sí, ¿qué pasa si yo termino con fechas de terminación diferentes a lo planteado? Pues obviamente me va a conllevar en costos, pérdidas, disgusto del cliente, etcétera, ¿no? Incumplimiento de la calidad del entregable final del proyecto, ¿no? Obviamente que si yo me salto muchas pautas, ya se ha visto, ¿no? Entonces, pues obviamente la calidad que yo había pronosticado o que me había comprometido a entregar, pues no va a ser la adecuada. También eso me va a pegar de cierta manera en prestigio de la compañía, en costos por incumplimiento a lo mejor de lo que yo establecí, etcétera, ¿no? Disponibilidad de los recursos. Si yo no hago un manejo adecuado de los riesgos como tal, pues me va a afectar a que a lo mejor no tenga los recursos suficientes en el momento para realizar determinadas actividades, etcétera. A ver, déjenme pienso un ejemplo para que me... Bien, ya. Vamos a hablar de que nosotros estamos a cargo de un determinado campo, de un determinado proyecto, y nuestro proveedor nos entrega a tiempo todos los materiales necesarios para realizar la perforación, la arcilla, ventanita, etcétera, que necesitamos para generar nuestro periodo de perforación. Lo tenemos, ¿vale? Por climas, por temas ambientales que no contemplé, que están aquí en la parte de factores externos, se inunda nuestro campo,
estamos en una zona bastante incierta en cuestiones de factores climáticos, se inunda, estamos cerca de la costa, lo que usted decía, ¿no? Hay mala filtración de agua en nuestro terreno, no sé, ¿no? Entonces, pues se llega a inundar nuestro campo o nuestro pozo, nuestros pozos, y pues la bodega donde los tenía, híjole, se mojaron este tipo de materiales, pues prácticamente ya se echaron a perder, ya no sirven. Entonces, esta disponibilidad de los recursos que yo tenía para ese momento, pues ya se tradujeron en un retraso de mis operaciones, en un costo, porque voy a necesitar comprar otra vez materia prima, voy a necesitar parar a mi cuadrilla o a mis expertos como tal, a los que me van a estar generando el lodo, los que van a estar circulando a mi plantilla de perforación, a mi cuadrilla de perforación, perdón. Entonces, pues, todo eso se transforma al final del día en pérdidas económicas, ¿no? Entonces, es de lo que iba. Ya la parte de clima ya se transformó en subcontratistas y proveedores, en recursos, pérdidas, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final del día van muy ligados esta partecita, ¿no? Un riesgo con otro. Entonces, a lo mejor, para adquirir ventanita el cargamento que yo necesito, a lo mejor el proveedor con el que yo lo había solicitado, pues a lo mejor él tardó N tiempo en recolectarlo, fabricarlo, y pues si yo lo quiero para un día, 2, 3, 4 días siguientes, pues no lo va a tener esa cantidad, entonces pues, necesito buscar otro, la calidad cambia, no puedo mezclarlos por procesos de protocolos, normativa, calidad, la API me dice que pues eso no se debe hacer, etcétera, ¿no? Entonces, con este ejemplo, pues ya se dieron cuenta que, que a lo mejor un factor muy sencillo, como pudo haber sido el clima, pues ya se transformó prácticamente en tecnología, en los subcontratistas, de mis recursos, de mis estimaciones, ya de allá hubo falta de comunicación, no sé qué pasó, que no me enteré que no sé, que el campo no era el adecuado o que ese lugar no era el adecuado para poder guardar todo este material. ¿Vale? ¿Qué otro impacto nos puede llevar no contemplar los riesgos? Cuando tengo daño a la reputación, puedo obtener, perdón, un daño a la reputación de la organización y de project manager como tal. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa BP, no? Ocurrió este accidente por todas las malas decisiones que se fueron tomando, este tipo de secuencia de actividades que no realizó como se debían. Pues obviamente al final del día implementar un mal proyecto es daño a la reputación tanto de la compañía, de la organización, como del encargado de esa partecita, ¿no? Hasta te puedes, si eres el responsable, pues dependiendo del escenario o contingencia que llegue a ocurrir, pues hasta puedes llegar a perder la cédula, vamos a escalando, ¿no? O de plano irte a la cárcel, ¿no? En la parte de medición, les platico, muchas veces se contrata empresas terceras por protocolo, por normativa, para que te calibren tus sistemas de medición. Estos al final del día deben tener una incertidumbre, estimación, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no? Te traigan un papel oficial. Esto ya ha pasado. Se los platico porque ya lo vi. Llegas a inspeccionar estos papelitos y te das cuenta que la CRE te establece que tu equipo debe tener como máximo cierta incertidumbre asociada a tu proceso de medición. Y tú en este certificado me estás diciendo que tienes tanta, ¿no? Entonces, pues ya no sabe, ya ahí el ingeniero que realizó la calibración, ¿no? Pues ni siquiera estaba enterado de la normativa que existe, que debe cumplirse en el funcionamiento tanto del equipo como de la regulación que existe. Entonces, pues, esta persona que realizó este certificado se escudó de, es que hice más medicinal, puras incoherencias con el fin de sustentar esto. Porque, ¿en qué conlleva que esta persona haya emitido este certificado de esta manera? Que las personas responsables, ya como tal de la organización, pues, se dieron cuenta después de 5 meses más o menos, ¿no? 5 o 7 meses. Entonces prácticamente estuvieron midiendo mal 5 meses. Imagínense eso, cuánto volumen y cuánta incertidumbre asociada a la medición pues no se tuvo, ¿no? Luego dicen, es que hay mucha merma al final de mis procesos, hay mucha
ay, ¿qué me están guachicoleando? ¿Qué está pasando? No, pues a lo mejor también va asociado a los procesos de medición que tú estás llevando, que no son los adecuados. Entonces, pues esta persona tuvo serios problemas legales con la parte de la compañía que realizó por todo este impacto negativo que tuvo, y pues no solo se quedó sin trabajo, sino también llegó a perder la cédula porque se emitió un documento legal donde pues demostraba sus capacidades técnicas. Entonces pues ya, next, ¿no? Entonces a eso es a lo que voy. Si yo no hago un adecuado manejo de riesgo de las actividades que estoy realizando, pues no solo se queden con la idea de, ay, me corren, ¿no? Sino puede llegar a escalar a problemas legales, porque de verdad, si luego cuando ocurren ese tipo de cosas, buscan a quien echarle la bolita, ¿no? Vale. Entonces, el último tema nos habla de la disminución en la productividad de la organización. ¿Qué quiere decir? Que por no contemplar los riesgos, pues obviamente voy a estar a un lado de retrasos, ya no, mis procesos ya no van a ser tan eficientes como yo los había pronosticado, mis indicadores en cuestiones de cómo debí ir avanzando, pues ya no van a ser los adecuados, prácticamente estoy teniendo una disminución de todos mis procesos. Y pues obviamente eso no se va a transformar en, oye, ya apúrate. Y al final del día, pues son malas decisiones las que yo puedo tomar, porque si no me apuro me pueden llegar a correr, por así decirlo. O ya está perdiendo mucho dinero la compañía, de verdad me tengo que apurar, etcétera, no sé. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo se manejan los riesgos, cómo se desglosan los riesgos y la importancia que tiene la toma de decisiones? No, todo bien. ¿Seguros? Bien. Sí quedaron claros todos estos ejemplos y lograron visualizar la importancia que tiene esta partecita. Sí, Bien. Entonces, finalmente, y una lámina a lo mejor si quieren hasta chistosa, pero me gusta ponerla para entender y visualizar aún mayor la importancia que tiene considerar los riesgos. Aquí les pongo una frase que dice, no puedo imaginar ninguna condición que pueda provocar que este barco se hunda. No puedo concebir un desastre pasándole a este buque. La frase es de John Smith, Smith, capitán del Titanic en 1902. Y pues ya vimos lo que llegó o lo que le pasó al Titanic, ¿no? Todos vimos esa película, me imagino. O si no, la mayoría vio la película. O saben la historia de este buque, porque la leyó, no sé. Entonces, créanme que el no contemplar los riesgos, a mí no me va a pasar. Este riesgo a lo mejor suena muy tonto, muy simplón, pues me puede conllevar a esta partecita, ¿no? A todo lo que vimos anteriormente. ¿Vale? ¿Saben qué le pasó al Titanic, no? sí. Ok. Bien, entonces les toca su tarea a uno, ¿vale? Ahora sí ya oficialmente tienen tarea. Está muy sencilla, la verdad, está muy sencilla. Van a investigar un caso de estudio de un proyecto que resultó en un fracaso por completo por no considerar los riesgos adecuadamente. En una hoja máximo me van a describir qué pasó. Ejemplo, explotó tal activo. Factores que originaron el riesgo. Descripción del manejo inadecuado de los riesgos. No manejaron adecuadamente esto. ¿Qué conclusión se tuvo? Es referencia. Un caso real. Y debe ser de preferencia un caso real. ¿Vale? No solo busquen petroleros, no busquen más, de preferencia busquen petroleros, ¿no? Pero a lo mejor pueden visualizar por qué determinada empresa se fue o dejó tal campo de licitación, qué decisiones lo llevó a tomar eso. A lo mejor la sobreestimación que hicieron pues, no fue la adecuada, entonces pues prácticamente el proyecto también resultó un fracaso por hacer ¿qué? Un manejo inadecuado de la información, de la incertidumbre, asumir muchísimas cosas, suposiciones, y pues no combino, ¿no? Entonces ahí echen su imaginación, traten de visualizar dónde podrían encontrar este tipo de escenarios, ¿no? No solo se vayan por la parte de seguridad industrial y accidentes, ¿no? Sino busquen a qué proyectos a lo mejor no resultaron como debían, ¿no? Cuando hablo de fracaso, pues no solamente hablo de ya no se hizo el proyecto, se canceló, sino ya vimos que existen muchas maneras de fracasar. A lo mejor este proyecto se consiguió un fracaso porque se entregó bien, todo estuvo bien, pero pues hacer que todo ese
procesos se realizara, pues me costó más de lo que debía y pues ya no cumplí con las expectativas y con el disgusto, y tuve un disgusto por parte de mi compañía por hacer mal manejo como project manager. Entonces, quédense con eso, ¿no? Que con eso. Sí, chicos, dudas de su tarea. No, está todo claro, gracias. Vale. Sencillita. Bien. Vamos a empezar. ¿La subimos en Classroom o la enviamos por correo? No, por Classroom. Le voy a decir a Que hagan la asignación. que haga la asignación a Vic y ya las ponga. ¿Va? Bien, igual, margen de tiempo aquí al viernes siguiente, perdón, ¿vale? Entonces, para cuando la veamos el sábado en clase, pues ya, o sea, a lo que voy es que debe estar antes del sábado, pues, ¿vale? El tiempo de entrega. Está sencillito. Ajá, bien, vamos a continuar con la parte que sigue, que nos habla de cómo abordar la incertidumbre y riesgos en los proyectos. ¿Vale? Una manera ya vimos que fue ¿cuál? Identificarlos, priorizarlos y atacarlos, ¿no? El manejo, la gestión, ¿no? Pero vamos a abordar ahora la incertidumbre, ¿no? Y una manera en que yo puedo ayudarme como tal a que se puedan identificar este tipo de riesgos e incertidumbres que yo puedo tener en mi proyecto es que yo lo categorice como tal con preguntas claves o sencillas como tal, ¿vale? Pues quédense con esta idea de que una manera para que yo pueda identificar o que sepa cómo los voy a abordar este tipo de riesgos, pues es a partir de que yo haga una categorización por preguntas. Recuérdense que el estadístico es un proceso estructurado, es por esto, porque yo puedo categorizarlo, estructurarlo de cierta manera para que sea entendible para todos los interesados, ¿no? Entonces, una pregunta clave que nos va a ayudar es, ¿qué decisión estamos tratando de responder? ¿Perforo, no perforo? ¿Invierto, no invierto? ¿Realizo el proyecto A, realizo el proyecto B? ¿Adquiero más información? ¿No adquiero más información? ¿Qué decisión estamos tratando de responder? ¿Cuál es tu problemática? ¿Qué te está generando incertidumbre como tal? Entonces, ¿qué estamos tratando de responder? Entonces, ya que tú sabes qué estás intentando responder, ¿adquiero más información o no adquiero más información? Ah, ok. ¿Qué decisiones hay que tomar primero? ¿Vale? Hay decisiones que ya fueron tomadas, en qué escenario estamos, en qué parte del proyecto estamos, qué decisiones hay que tratar de tomar primero, pues la primera a lo mejor que no acontezca este escenario, ¿no? ¿Qué decisión hay que tomar primero? Contar con los expertos necesarios. ¿Qué decisión hay que tomar primero? Pues no sé, adquirir más información, a lo mejor nos lleva un retraso, pero los resultados van a ser más confiables, ¿no? Bien, ¿qué decisiones ya se han tomado, no? Vimos que existían decisiones que no solo van a depender de mí, sino de terceros, ¿no? Y que ya han sido tomadas, ¿no? ¿Cuál es la política de la empresa? ¿Se puede realizar? ¿No? ¿Voy de acuerdo con las proyecciones energéticas del país? No sé. ¿Qué decisiones ya fueron tomadas como tal, va? ¿Qué decisiones pueden esperar hasta más tarde? Esto ya va con la parte de categorizar tus riesgos, ¿no? ¿Cuáles te van a generar más impacto? Entonces, ¿qué decisiones puedo esperar hasta más tarde? Pues a lo mejor, ¿qué proveedor uso? El pozo tal, a lo mejor tiene problemas de producción, pero no me aporta tanta producción, me quiero enfocar a esta partecita que me interesa más, no sé, qué decisiones pueden esperar hasta más tarde, ¿no? Ya dependerá de su criterio como tal, de ustedes y de los expertos con los que estén para decir, oh, pues esta decisión a lo mejor no me interesa ahorita, puedo hacerlo después, ¿no? ¿Qué alternativas debemos considerar? ¿Qué pasa si me pasa este escenario? ¿Qué pasa si ocurre una pandemia? ¿Qué pasa si la producción es como yo esperaba, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos e incertidumbres que tienes? A todas estas preguntas que tú realizaste, le vas a asumir o les vas a integrar como tal cierto riesgo e incertidumbre si llega a pasar. Esto va a quedar un poquito más claro con el ejemplo que vamos a discutir la siguiente lámina. Pero a lo que voy es que a toda esta partecita que tú vas generando, si llega a pasar, esto se transforma en riesgo por esto, por esto, por esto, y la incertidumbre
o la probabilidad de que llegue a suceder va a ser de tanta porque tenemos una incertidumbre de tanta. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? Y va a quedar un poquito más claro con la siguiente lámina. Pero creo que es bastante sencillo. Bien, vamos a hablar de ya un ejemplo más sólido. Como tal, ¿no? Vamos a hacer el análisis de información e identificación del problema previamente, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Un escenario cualquiera. Un equipo está considerando cómo desarrollar su descubrimiento, es decir, no sabe cómo lo va a desarrollar. Como mínimo, vale la pena desarrollar el área A. El área B no ha sido probada, pero tiene buena probabilidad de ser productora, aunque el tamaño de su yacimiento es incierto. Si el área B contiene cantidades comerciales de hidrocarburos, entonces la estrategia de desarrollo óptima para las áreas combinadas necesita una evaluación. El problema es el siguiente. Dado el campo que se desarrollará, ¿cuál creen que sea la estrategia óptima de evaluación y desarrollo para lograr esto? Les pregunto, ingenieros. ¿Ustedes qué harían? ¿Cuál sería la estrategia óptima de evaluación y desarrollo para lograr esto? ¿Qué acciones tomarían? Ya le están dando, así es como tal el proyecto que le están dando. Su primer proyecto petrolero. Listo. ¿Qué hacen? Con todo lo que entendimos, ¿qué hacen? Pues lo primero que habíamos comentado, no creo que nos tenemos que basar en proyectos que tengan como la misma índole, el mismo origen para verificar como, no sé, tipos de estrategias pasadas o algo relacionado que nos dieran un inicio, como sabes que podemos partir de aquí con base en un, ¿cómo se llama? En Algo, un, ¿mande? perdón, algo padre de los proyectos es que son únicos y irrepetibles. Entonces, va muy de la mano de que sí debes tener información de casos similares, pero no te vayas tanto por esa parte. Es bueno que consultes cómo se implementan en otros casos, pero va. Imaginemos que ya lo hiciste, ya tienes información más o menos cómo hacerlo, pero ya hablando en particular en este ejemplo, ¿qué decisiones tomarías tú para hacer la evaluación y desarrollo de este campo en particular, de este campo? Pues, o sea, bueno, por lo que estoy leyendo, o sea, se dice que se tiene considerado desarrollar el descubrimiento, porque se dice que, o sea, o sea, se dice que vale la pena desarrollar el área A, ¿no? Pero también se sabe que en el área B, aunque no ha sido aprobada, pues tiene probabilidad de ser productora. Entonces, yo creo que lo esencial, o sea, realmente no sabemos qué tan explotable sea el área A. Entonces, o sea, puede ser, a pesar de que sí haya hidrocarburo para explotar, a lo mejor puede ser como muy poco la reserva que se tenga o mucho más grande, ¿no? Que en el área B, porque el tamaño, pues como tal, no me puede indicar el tamaño de hidrocarburo que puedo tener, ¿no? Incluso pueden haber áreas pequeñas que pueden dar grandes explotaciones y áreas tan grandes que no contengan tantos hidrocarburos, ¿no? Entonces yo creo que me basaría de inicio en esa parte, porque a lo mejor conozco que el área A puede ser explotable, pero no sé qué tan explotable puede ser Bueno, en cantidades a ajá. comparación de la B, ¿no? Yo creo que lo primero sería, o sea, como si se puede datar el hecho de saber qué tan productoras son ambas áreas para decidir cuál sería más viable de explotar. Ok, bien, Raúl. Es interesante la forma en que, como lo estás haciendo. Me queda claro que sí entendiste mucho de la importancia que vimos de tener esto, pero ok, ya viste que como mínimo vale la pena desarrollar el área A, el área B hay cierta incertidumbre, tienes todas ciertas dudas del área A, ya vimos que tienes grado de incertidumbre. Ahora, ¿qué haces? ¿Cuál va a ser la siguiente decisión que vas a tomar? Ya viste que tienes mucha incertidumbre. ¿Qué decisión vas a tomar? A ver, Pablo. Bueno, yo me pondría ya a desarrollar el área A, Ok, pero, porque ya eh, tienes certeza. Ok, exacto. Entonces, si ya tengo certeza, me pongo a desarrollar el área, pero si yo ya conozco todo el área A y ya está bien desarrollada, igual y convendría colocarlo cerca de las fronteras con el área B, por ejemplo. Si yo tengo
conexión con el área B. Yo estoy desarrollando el área A y como estoy en las cercanías del área B, me permitiría a mí hacer ciertas evaluaciones y aprovechar la infraestructura que yo tenga del área A para iniciar estudios en el área B, para reducir la incertidumbre. Y ya en el área B, o sea, si dependiendo de lo que yo tenga de resultados en mis estudios, de los campos de desarrollo que tenga en el área A, yo ya puedo decir si hago otro pozo ¿cómo se llama? Más que de desarrollo delimitador, pero del otro lado del área B para ver si hay continuidad entre de un lado en otro y ahora y hacer los estudios. Y de esa forma podemos ya tener una idea de cuál es la extensión que podemos tener cuál es el tamaño del yacimiento, ¿no? Okay. Ya hablando más de temas de ingeniería propios de la carrera, ¿qué harías? Ya hablaste que a lo mejor perforas, a lo mejor haces pruebas de presión, a lo mejor adquieres más información sísmica, no sé. A las preguntas que ustedes, o las respuestas que yo esperaba que me contestaran, pues yo implemento esta tecnología, hago esto. A ver, Lisette, ¿qué se te ocurre? ¿Qué harías tú? Muy bien, Pablo, gracias. Pues yo empezaría a desarrollarla, ¿no? Porque hay ¿Cómo la desarrollarías? hay más certeza como lo que mencionas. Uy. Pues no sé. Bien, a lo que creía que cayeran todos es que me lo venden muy padre. Pues yo haría esto. Ya cuando les pregunto, ¿y cómo lo haces? Pues no está tan claro porque al final es un ejemplo, no es válido, pero yo metí ciertos datos a propósitos con la finalidad de que pues aumentar la complejidad del ejercicio, ¿no? Entonces, créanme que lo primero que deben realizar y entender pues, es ver en qué situación estamos, en qué parte nos encontramos. Si recordamos la parte 1, es, debe estar por acá. ¿Qué edición estamos tomando? ¿Qué ediciones hay que tomar primero, etcétera, ¿no? Entonces, la primera parte que yo debo entender es qué información cuento en este tipo de proyectos petroleros, es qué tanta información tengo de mi campo. Entonces, miren, les dije que es importante categorizar en hechos, incertidumbres y en decisiones. Si se acuerdan de la lámina pasada, identifico qué es un hecho, qué incertidumbres van asociadas a esto y qué decisiones. Por ejemplo, el campo está en alta mar a 3.500 pies y tiene un tirante de 3.500 pies de tirante de agua. Entonces, pues yo no les había dicho ni siquiera eso, entonces, y no lo preguntaron, y me preguntaron si el yacimiento era naturalmente fracturado, o sea, cuando les pregunto cómo lo desarrollan, pues tiene mucho que ver con esto, o sea, no tienen esa noción de cómo está estructurado el campo, ¿no? Como tal, ¿vale? Entonces ahí va el primer hecho que ustedes ya conocen, ¿vale? Como tal. ¿Qué otro hecho ya conocemos? Pues el área tiene una reserva aprobada de 50 millones de barriles. Ustedes me dijeron que pues ya de plano ya se tiene certeza de que existe presencia de hidrocarburos en el área, pero ¿cuánta, no? Al final del día, pues, yo puedo decir, existe certeza del área, pues vamos a meter 100 pozos productores. ¿Qué tal si ni siquiera es tan viable realizarlo? Entonces, ¿qué otro hecho ya conocemos, no? Pues que el área tiene una reserva aprobada de 50 millones de barriles, ¿no? ¿Qué incertidumbre va asociada a esto, no? Existe 70% de probabilidad de presencia de hidrocarburos en el área B, la cual en lo personal se me parece una probabilidad demasiado alta de que el área B sea un buen prospecto como tal para explotarlo, ¿vale? Entonces, pues, ahí va mucho de la mano para los que me decían, perdón, que primero el área A y ya después me decido incorporar el área B, ¿no? ¿Qué incertidumbre también va asociada a esto, no? Pues las reservas del área B van desde 30, 70 hasta 200, ¿no? Entonces ya no me hace match con que existe 70% de probabilidad de presencia de hidrocarburos, porque este 70% va aunado nada más a una parte geológica a lo mejor, de que me digan, no, pues este puede ser a lo mejor un buen prospecto de que sí existe presencia de hidrocarburos. ¿Cuánto? No sé, pero pues hay presencia. Entonces, pues ya prácticamente es un recurso muy prospectivo lo que me estás vendiendo, ¿no? Yo al sumar la incertidumbre de que existen estas reservas,
pues me va a conllevar a un grado de incertidumbre bastante fluctuante, ¿no? En mi análisis de sensibilidad que vamos a ver más adelante, la siguiente clase, pues puedo ver que si yo tengo una reserva o una probabilidad de 30 a 200, pues es bastante, ¿no? No es lo mismo el flujo económico, el flujo de efectivo que voy a tener con una reserva de 200 que con una de 30. Créanme que va a fluctuar muchísimo, muchísimo, muchísimo. A lo mejor con 70 apenas si se paga tu proyecto, pero con 30 pierdes más de la mitad de lo que invertiste. Y con 200, pues todos contentos. Entonces, hay mucho riesgo ahí. ¿Vale? ¿Qué decisiones puedo yo empezar a tomar, no? ¿Cuál es la mejor estructura de instalación si la hay? ¿Qué voy a utilizar para producir mi campo o mi yacimiento que está en alta mar, no? Tengo la infraestructura suficiente, tengo la cuento, la tengo que rentar, puedo utilizar un tipo de plataforma especial, semi-sumergible, no sé, lo que ustedes digan de acuerdo al plan que se tiene. Ya va más. A lo mejor voy a tener yo espero una alta producción para el año 7, ¿no? A lo mejor ocupo un buque, no sé. Ya son decisiones que yo puedo a lo mejor tomar para muchísimo después de acuerdo a como yo estoy tomando, ¿no? Estos hechos que yo conozco de mi yacimiento. ¿Qué factor de pozo de recuperación por pozo deberíamos esperar, no? De acuerdo al tipo de información de yacimiento que yo tenga, es una incertidumbre que yo voy a tener, ¿no? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Cómo deberíamos exportar el fluido del producido? ¿Lo vamos a mandar a dónde? ¿Contamos con infraestructura suficiente? Decisión, ¿deberíamos vincular el área A ahora y luego evaluar el área B, realizarlas en conjunto? ¿Deberíamos analizar sísmica? ¿Vale la pena analizar sísmica? ¿Ustedes qué creen? Dadas estos hechos que les estoy presentando. Con lo, con lo de la sísmica, pues sí es importante, ¿no? Te estoy diciendo que existe 70% de probabilidad de, a lo mejor Perdón. igual no sísmica, pero ya a lo mejor ya hacer un pozo exploratorio, ¿no? Ya para o hacer realizar pruebas de presión ya en particular en determinada área en mi depósito exploratorio, tomar la mayor información posible para empezar a categorizar, a evaluar como tal mi área B, ¿no? Entonces, a lo mejor igual no tanto sísmica porque ya existe 70% de probabilidad. A lo mejor habría que evaluar si esta partecita o de dónde viene este dato, pues hace match con esto. A lo mejor nada más es la pura información geológica y hace falta categorizar adecuadamente con sísmica dónde está la trampa, etcétera, ¿no? Dónde está ubicado este prospecto que yo tengo, a qué información pertenece, cositas de esas, ¿no? ¿Qué incertidumbre podemos llegar a tener? ¿Habrá problemas de flujo? Recordemos que tenemos un tirante de agua. ¿Qué problemas de flujo se les puede ocurrir? A lo mejor va a haber precipitación de asfaltenos por las temperaturas, a lo mejor por la composición del aceite, no sé. Puede haber parafinas, ceras, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo que quiero que logremos comprender es que si es un proceso estructurado y si existen ciertas partecitas importantes como tal de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, es importante que yo en todo momento entienda con qué información cuento, que ya son hechos y empezar a categorizar mi proyecto como tal, ¿no? Ya, les digo, a lo mejor parece muy sencillo, muy simple, pero ya en la práctica, el conocer estos hechos, plasmarlos como tal, como idea, me va a ayudar muchísimo a poder yo asumirles una certidumbre a un proceso de división y incorporarles poco a poco los riesgos que me puede llevar a o no tomar determinadas decisiones y cuando nosotros vayamos sumando toda la parte que sigue, pues que muchísimo mejor, ¿no? Y pues ya hasta aquí yo creo que le dejamos, ¿no? Para que tengan tiempecito también ustedes de descansar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, todo ¿Quedó, bien. quedó todo claro? Sí, sí cambió como tal idea de cuando intentamos resolver este ejercicio, cuando ya se los planteé como con hechos e incertidumbres asociadas. A ver, ahora me interesa, por ejemplo, Carlos, no sé, ahora cómo explotarías o cómo evaluarías, cuál sería tu estrategia óptima de evaluación y desarrollo de campo.
Carlos. Bueno, a ver, Pablo. Se acerca un poquito a lo que estaba pensando. Quizás ahorita ya con los números ya se puede, o sea, ya más información. Pero sí, al final lo correcto era el pozo exploratorio, ¿no? O sea, explotar el área E y invertir en un pozo exploratorio en el área B para ya sacarnos de dudas, ¿no? Y ahora sí tener algo más tangible, ¿no? Y con base en esto también sumando la idea de dónde estamos iniciando, a partir de qué información estamos iniciando. A lo mejor nos faltaría entender, pues yo aquí, por ejemplo, estos tachecitos entiendo como que fueron pozos secos, que no hubo nada, esos 3 pocitos, entonces pues, ya parto de que existe cierta infraestructura posible, qué voy a hacer, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología voy a implementar? Todo lo que vimos anteriormente, pues ya lo plasmo, como en la ejecución y planeación del proyecto. Bien, chicos, pues si no hay más dudas, preguntas, comentarios, pues eso sería todo. Muchas gracias. No, de qué. Buen día, buen día. No, hasta luego, chicos. Nos vemos dentro Hasta de luego, 8. buen día. Salí, suerte Gracias. en sus clases de la siguiente semana. Gracias. Una duda, ¿la siguiente clase va a ser ir todavía en línea o ya nos vemos ahí en el salón? No sé, buena pregunta. Habría que verlo con Vic. Por el grupo que tenemos, yo creo que lo tratamos, ¿vale? Ok. Y acuérdense de tu tarea, ¿vale? Vale, pues gracias. Sí, gracias. Bien. Hasta luego.